Puede tomar su asiento. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, se nos fue el tiempo porque dimos libertad al tiempo de adoración. Qué especial el tiempo de adoración, ¿verdad, hermano? Qué especial el tiempo de adoración. En el buen grupo de nuestros hermanos andan algunos en el congreso de hermano Fernel, que hoy era el concierto de Miel San Marcos. Antes de que empezaran, pues yo estuve platicando con ellos y quedamos de que vamos a poner una fecha para ver cuándo pueden estar acá con nosotros. Así que estemos orando y vamos a tratar de que vengan a estar ministrando por acá. Por lo menos esa expectativa tenemos. Un tiempo de mucha bendición, adoración allá. Y me llama la atención qué tiempo más lindo de adoración se dio acá en la iglesia, ¿verdad? Es importante, hermano, dar tiempo de adoración a Dios. Amén. Ahora, yo quiero siempre en esta dimensión de espiritual que Dios nos ha permitido estar estudiando, yo le quería hablar, hermano, un poquito de lo relacionado con el evangelio. Hoy escuché de uno de los siervos en el congreso unas palabras que me impactaron mucho, y es de que de alguna manera el enemigo y sus huestes tratan de hacer pactos, si podemos usar el término, con los cristianos. Y estos pactos, el propósito que tienen es como que acomodar al cristiano a ciertas sutiles demandas del adversario. Y él decía, mire, en muchas ocasiones el enemigo lo que hace es que tal vez no pacta, sino negocia con las iglesias y los ministros y les dice, mira, no te voy a molestar mucho, quédate ahí con tu iglesia, crece con tu iglesia, yo te dejo tu iglesia, eso decía el ministro, yo te dejo tu iglesia, pero tú déjame la ciudad, déjame la región, déjame a tus vecinos, déjame a tus hijos, y yo te dejo tu iglesia. Y me impactó porque realmente esta semana estamos en una semana de alcance evangelístico en los discipulados celulares. Esta semana todos los discipulados celulares tenían alcance evangelístico, todos estaban invitando. Estuvimos en la reunión del discipulado celular el martes y ahí estábamos viendo los reportes. No vamos a hacer lo que me llegaron los invitados, porque, hermano, no debemos de perder de vista la gran comisión, hermano. Parte de la batalla en el mundo espiritual tiene que ver con la gran comisión, hermano. Al final, mire, hermano, el propósito al final no es solamente de que nosotros seamos cristianos evangélicos y que estemos bendecidos, sino que toda esta bendición de Dios llegue a cumplir un propósito y una meta, y es que el reino de Dios se expanda y alcance a los que no lo conocen. La victoria del reino de Dios es que hayan almas que se estén convirtiendo, pero la iglesia está algo detenida en esto, hermano. Ahora, yo le quiero ubicarle este pasaje, ya lo hemos compartido. Usted sabe de que el pasaje de los exorcistas ambulantes, ¿verdad? Usted sabe, y se lo resumo porque ya lo leímos, que habían en esos tiempos habían exorcistas ambulantes, gente que andaba liberando de espíritus malos a los que se les cruzaban por ahí. Andaban de exorcistas. Y resulta, hermano y hermana, de que de alguna manera
en la batalla en el mundo espiritual, a pesar de que hay charlatanes, ¿va, hermano? Y a pesar de que hay gente que solo va a aparentar y mentirosos, la batalla en el mundo espiritual va a poder ser librada solamente cuando el choque es de la luz con las tinieblas. De otra manera no puede ser ganada la batalla en el mundo espiritual. Y si nosotros leemos este pasaje, la Biblia nos dice de que los 7 hijos de un hombre que se llamaba Esceva, que era judío, jefe de los sacerdotes, se habían puesto a andar de exorcistas ambulantes y fueron a tratar de reprender un espíritu malo que andaba en alguien, en el verso 15. Y el espíritu le respondió: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero de vosotros quién sois. Como dijo, escribió en alguna ocasión Leona Ravenhill, Pablo era conocido hasta en el infierno, hermano. Porque el espíritu inmundo dijo: a Jesús conozco. Todos los espíritus conocen a Jesús. Espíritus de Dios y espíritus inmundos conocen quién es Jesús. ¿Cómo no lo van a conocer si Él dio origen a la creación de los espíritus? Por medio de Él fue creado todo lo invisible también, lo visible y lo invisible. Entonces, hermano y hermana, la situación que se da es de que estos hombres tratan de entrar en una guerra espiritual sin tener lo necesario y tratan de usar la metodología de decir en el nombre de Jesús que predica Pablo. Uno no puede tener las experiencias de otro, uno tiene que vivir sus propias experiencias espirituales. Mire, hermano, hay familias en las cuales los hijos creen que se van a ir al cielo porque sus papás son cristianos. No es cierto. No es cierto. Mire, hermano, es tiempo de que nosotros entendamos que la salvación es personal. Y así como la salvación es personal, así también la vida en el Evangelio es personal. Amén. Entonces, hermano y hermana, nosotros vemos en este pasaje cómo estos hijos de Esceva invocan a Jesús y el espíritu inmundo les dijo: a Jesús conozco y de Pablo he oído, o sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Porque la batalla en el reino se pelea en el nombre del Señor Jesucristo, no en nuestro propio nombre. Nosotros no podemos pelear la batalla en nuestro nombre. Jesucristo dijo en Marcos 16: en mi nombre. Marcos 16:16, en mi nombre van a hacer esto ustedes. Es en el nombre de Jesucristo. Y para usar el nombre de Jesucristo hay que conocer al Señor Jesucristo. Amén. Así que, hermano y hermana, sucede de que el que estaba poseído de espíritus inmundos o del espíritu malo brincó sobre ellos, los golpeó y hasta los desnudó. Eso dice la Biblia. Y salieron corriendo desnudos, golpeados y desnudos. Ahora, hermano y hermana, ¿por qué esto es importante? Porque yo le estoy hablando de la necesidad de que conozcamos el mundo espiritual, que tengamos autoridad sobre el mundo espiritual, que entendamos mejor las situaciones que se dan en el mundo espiritual, pero al final todo debe de ir en un propósito y no solo de que nosotros estemos libres y buenos, es de que nosotros cumplamos con la voluntad de Dios. Amén. Todo debe de redundar en la voluntad y el propósito de Dios. Entonces siga leyendo conmigo, por favor. El verso número 16, 19, 16.
Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Verso 17: y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Deténgase un momento. La batalla con estos de que estos hijos de tal Seba salieron corriendo desnudos, aunque los derrotó el espíritu malo, todo fue notorio y empezaron a darse cuenta de que esta era una batalla de dos reinos, y empezaron a sorprenderse, porque la Biblia lo que dice es que esto fue notorio a todos los habitantes de Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿en qué redundó esta batalla? En que el evangelio empezó a ser predicado. Hermano, es tiempo de que la iglesia hable del evangelio. Mire, hermano, usted tiene vecinos que no son cristianos. Es más, usted tiene familiares que no son cristianos, que están atados por espíritus inmundos, que están atados por el pecado. Estoy seguro que todos conocemos más de alguien. Pero el enemigo, como decía este varón en la mañana, el enemigo lo que hace es negociar. Te voy a dejar ir al culto, anda a cantar, anda a gozate, levanta las manos, venite contento. Solo que no le hables al vecino, ¿oíste? No le hables a tu familiar, no le digas nada del evangelio. Déjalo tranquilo, déjalo en paz. Él está bien así, todo estorbado, pero déjalo, ahí está bien. Hombre, qué aguacero, hermano. Entonces, hermano y hermana, entonces sucede de que en medio de esa situación espiritual, muchos se sorprendieron, pero otros empezaron a magnificar el nombre de Dios. A mí me parece extraño, porque no dice de que los hijos del tal Seba no hicieron nada, no tuvieron victoria, pero el nombre del Señor Jesucristo empezó a ser magnificado, y el evangelio empezó a ser proclamado, y la gente empezó a volverse al Señor Jesucristo, y sucedió algo poderoso. Mire, ahí en Éfeso era en Asia, usted sabe, ¿verdad? Éfeso era una provincia de Grecia, amén. Y hermano, estos le entraban a la brujería, pero como dicen los muchachos, masacre, hermano. ¿Por qué? Lea conmigo. Dice, al final del 17 dice: y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Verso 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Vuelvo a repetirlo: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. La gente venía declarando en qué habían dado, hermano. De los que habían creído venían contando que habían hecho maldades. Venían dando cuenta de sus hechos. Y sucedió algo. Mire el verso siguiente. Y verso 19: y asimismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Ahora, en aquellos tiempos no crea usted de que era como actualmente, que vendían prensa y que usted se hallaba libros en cualquier lado. No había imprenta. No había imprenta.
Eso quiere decir que los libros eran copiados a mano. Y hermano, la gente mire cómo le entraba a la brujería y a la magia negra en Éfeso, que cuando el evangelio empezó a entrar y a alumbrar el reino, la gente se empezó a convertir, y lo que empezó a hacer fue a traer su librito de magia negra. Ahí estaba bien con mi hermano, porque hay gente que le entra a la brujería bien estorbados de espíritus. Amén. A veces nosotros no creemos tanto en eso, hermano. Hemos estado hablando de batalla en el mundo espiritual. Sí hay de eso, hermano. Hay gente que anda haciendo entierros y amarrando y haciendo tipo de cosas. Sí las hay. El Señor reprenda al diablo. Pero imagínese usted cómo estarían metidos en asuntos de magia negra y de brujería, que de alguna manera empezaron a traer sus libros. Recuérdense, los libros no eran impresos, eran escritos a mano, y trajeron sus libros para quemarlos, sus libros de magia negra y de brujería. ¿Qué cosas dirían? Y juntaron tantos libros que el cálculo de los libros, hermano, que se quemaron era 50,000 piezas de plata. Y lo que dicen los escritores contemporáneos sobre esa época es de que, como estaba en el área de Grecia, Éfeso estaba en el área de Grecia, el dracma griego era el equivalente a un día de trabajo por dracma griego. Lo que quiere decir de que ahí juntaron el equivalente a 50,000 días de trabajo en libros de magia. Hermano, eso debe haber sido un cerro de libros de magia. Hay todo, mi hermano, para tener 50,000 piezas de plata en libros, toda esa gente, sin que hubieran imprentas, medio mundo le entraba ahí a la brujería, hermano. Pero la batalla espiritual del frustrado exorcismo de los hijos del tal Ezeba hizo de que lo que empezara a hacerse es proclamar el evangelio. Toda adversidad usted úsela para proclamar el evangelio. Usted hable del Dios Todopoderoso con todo mundo. Ponga en su corazón: yo voy a hablar del Dios Todopoderoso y de Jesucristo. Voy a anunciar el evangelio, voy a llevarla. Porque, hermano, ahí es donde conmovemos. Mire, yo meditando en esto decía: hermano, mire, ¿de qué nos sirve a nosotros que tanta guerra espiritual si no se está salvando nadie? O sea, el otro no está perdiendo nada. Que echamos afuera uno, aquí está de ir a buscar otro de los que andan por allá y se le mete. O sea, si el adversario no está perdiendo, nosotros no estamos avanzando. Y esto solo se puede cuando estamos ganando almas. Y entonces mire, la gente que había tenido sus libros de magia negra, qué poder el del evangelio y qué choque de la luz con las tinieblas, que hermano y hermana, la gente salía a dejar sus libros, los quemó. Mire, hermano, quiere que le diga, hay gente que todavía, a pesar de que ya es cristiano y cristiana, todavía guarda sus cositas allá en su casa, que no son agradables delante del Señor. Sí. No le digo de que sean libros de brujería tampoco, pero hay cosas que ya no son de Dios, ¿verdad? Sí. No decimos qué porque el Espíritu que se lo diga. Pero hay quienes, ¿cómo vamos a tirar? Es que no va, ¿cómo va a ser? ¿Vale? Pero aquella gente fue tan impactada por el evangelio que dijo: es que mire, yo lo que medito yo es lo valioso que debe de ser un libro escrito a mano usted para una persona. Más que en ese tiempo no habían escuelas, casi la gente no era culta, eran pocos los que leían.
Aunque pude, mi hermano, yo quiero que le diga qué poder el mundo espiritual, que cuánto espíritu en un mundo motivando a gente a escribir libros, hermano. Libros de brujería. Eso debe haber sido algo muy preciado en valor monetario, pero ellos dijeron no. Ahora creemos en Cristo, vamos a tirar estos libros de brujería. Estamos en el reino de la luz, vamos a quemar lo que es de las tinieblas. Debemos de romper, hermano, espiritualmente con el reino de las tinieblas, hermano y hermana. Y entonces, pero mire, para finalizar, ya fue el tiempo. Dice 50,000 piezas de plata, el verso 19. Ahora el verso 20. Así crecía y prevalecía. ¿Está leyendo? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermano, así crecía y prevalecía. Hermano, nosotros no estamos para negociar con el enemigo, hermano. El Señor lo reprenda. Nosotros estamos para obedecer al Dios Todopoderoso, hermano. Y mire, hermano, y si no estamos ganando almas ni discipulando, perdón, hermano, no estamos haciendo el trabajo. De veras. No se lo digo a ustedes solamente, me lo digo a mí mismo. Si nosotros no estamos ganando alma, ahora que esta semana, mire, que me encantó la reunión del martes con los discipulados celulares, porque les pregunté cómo les había ido a los hermanos tan lindos. Y mire, ¿cómo le fue? Pues invitamos ahí, pero llegó uno. Aleluya, gloria a Dios. Mire que invitamos a varios, llegaron 2. ¿Y usted cómo le fue? Ay, mire que invitamos, pero no llegó nadie. Batalla en el mundo espiritual, oración. No, mire, sabe, algo que me impactaba es algo que dijo también en este congreso este mismo varón que enseñó la mañana. Decía: no es suficiente el proceso. No es suficiente el proceso. Hay gente que se engaña creyendo de que vivir el proceso es suficiente. Entonces decía, como por ejemplo, usted se ponga a cocinar, ponga las ollas, ponga el fuego, que le iba a echar el fideo, pero no se lo echó, que le iba a echar sal, pero no se acordó, se pasa 2 horas ahí haciendo bulla con las ollas, y cuando terminan las 2 horas no hay nada hecho. Pero ya trabajó duro. Si no hay almuerzo, no importa cuántas horas se haya tardado. O sea, el proceso no es suficiente. Entonces, ¿por qué uno pudiera pensar de que el tener las ollas calentándose y el agua ahí? No, si no hay almuerzo, el proceso no tiene sentido. Pero uno se puede quedar en el proceso, ¿verdad? Uno puede decir, no, que es que el enemigo y que hermano, el proceso debe finalizar, y debe finalizar con la voluntad de Dios. Eso es lo que vemos aquí. No es solo de que se le gana la batalla sobre los espíritus inmundos. Y la palabra del Señor crecía y prevalecía. Crecía y se quedaba. Porque, hermano, hay momentos en los cuales llega la palabra del Señor y la gente se emociona un rato y está bonito, pero no se queda, no persevera ni permanece. Aquí dice la palabra del Señor: crecía y se quedaba. Crecía y se quedaba. Hermano, el evangelio no es para un tiempo. No es una etapa ahí de emoción y está bonito y vamos a estar unos meses, unos años. No. El evangelio es la vida de Dios para los hombres necesitados de esa naturaleza gloriosa de Jesucristo y un cambio eterno. Amén. Hermano y hermana, mi hermano, no nos quedemos. Esto vino ahora conmigo, hermano, porque hemos estado aprendiendo mucho del mundo espiritual. Pero sí, sabemos mucho,
Es más, peleamos batalla, pero no hay salvos. No se está salvando la gente. Como aquella gente, sabemos mucho del evangelio, pero nadie en nuestra casa es cristiano, solo yo. Hay que ganarlos. Hay que ganarlos. ¿Cómo sé el evangelio? He peleado batalla espiritual, pero en el trabajo nadie. Ni en el colegio nadie. Entre los vecinos nadie. La palabra crecía. Me impacta eso. La palabra crecía y prevalecía, se quedaba. Hermano, la batalla también en el reino espiritual debe de rendir frutos, y los frutos deben de ser hombres y mujeres viniendo a los pies del Señor Jesucristo, abandonando lo que eran, como estos que los abandonaban y vinieron. De una vez, ahí estaba quemado el libro de magia. Ya no le voy a entrar a la magia. Gente con convicciones, con seguridad, ¿verdad? Pero no, hermano, a veces no sucede. La persona a veces, soy cristiano, pero ahí todavía tengo mi botellita por ahí, porque cuando y de lo que se puede, pero y de algunas actitudes, hermano, hay que quemar los libros de magia, hermano. Si ya somos hijos de Dios y del reino de la luz, hijos de Dios y del reino de la luz, y hay que proclamar el evangelio y decir de que lo que nos ha pasado es por el poder del Dios todopoderoso, que ha transformado nuestro camino y nuestras vidas, hermano y hermana. Es tiempo de que la palabra siga creciendo y siga prevaleciendo. Yo finalizo diciendo esto, hermano. Creo que solo el mes de octubre vamos a llegar a las enseñanzas del universo de los espíritus. Allá han sido más de 20, creo yo, 22. Pero en el nombre de Jesús, usted ha sido llamado, ha sido ganado y ha sido comprado para que el evangelio sea proclamado de una forma poderosa. Y sabe, hermano y hermana, Dios es un Dios maravilloso. No nos pide demasiado, tan solo que nosotros seamos testigos de su Hijo. No es ni siquiera un trabajo, es el deseo de Dios y es una gran comisión. Es tiempo de hablar, ganar la batalla y hablar. Cierre sus ojos en el nombre de Jesús. Así, con sus ojos cerrados. Con sus ojos cerrados, hermano. Cuando llegue a su casa, lea Zacarías 8 del 1 al 17. Una promesa muy linda de restauración que una hermanita recibió. Zacarías 8 del 1 al 17. No ahorita, porque es muy largo. Léalo en su casa. Pero ahorita, con nuestros ojos cerrados, digámosle: Señor Dios Todopoderoso, yo no voy a negociar con el adversario. Señor, yo he sido llamado y he venido, Dios Todopoderoso, en tu nombre, Señor, hacer que el reino crezca, se expanda, sea predicado. Podrán haber batallas y podrán haber luchas, podrán adversidades y tormentas, pero soy tu hijo y tu hija, llamado, Señor, a hablar del evangelio, a proclamar que solo en Cristo hay salvación,
a dar certeza y seguridad que solo en Cristo, que no hay otro camino, solo en Cristo hay salvación. A llevar el reino de la luz, a arrebatarle almas al adversario. En el nombre de Jesús, levante, vamos a terminar esta oración, pero levante su mano y ore por alguien, por favor. Ore por un familiar que no conoce a Cristo, por un hijo, por una hija, por una tía, por un pariente, por un compañero de trabajo, por alguien de la cuadra. Ore por alguien específicamente. Va a orar y después un día esto le va a ir a hablar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos poniendo las vidas de aquellos que conocemos. Somos nosotros los que podemos llevar el evangelio, Señor. Padre, bendice, Señor, a esas vidas. Bendice a ese necesitado. Ten misericordia de él, que sea libre de cautividad de pecado. Todo espíritu sobre su vida, Señor, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Te suplicamos, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, así con sus ojos cerrados, dígale: Señor, yo bendigo la vida, Señor, la vida. Así, en el nombre de Jesús, como en la palabra, en la traducción actual decía: muchos asimismo de los que habían dado al ejercicio de vanas curiosidades y ciencia mágica, hicieron un montón de sus libros y los quemaron a vista de todos. Y evaluado se halló que montaban 50,000 denarios o ciclos de plata a la vista de todos. Gracias, Señor. Yo bendigo su vida, hermano, bendigo su vida. Estamos finalizando, pero dele gracias. Comprométase en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo puedes invocar en aquel